Si hoy murieras, ¿qué versión de tus hijos dejarías en este mundo? ¿Un adulto fuerte, capaz de sostenerse solo, o alguien frágil que no sabe enfrentar la vida? Hoy vas a aprender cómo criar hijos mentalmente sanos y emocionalmente fuertes aplicando la filosofía estoica. Te daré un método paso a paso con 10 principios estoicos que han funcionado por miles de años y un plan claro para empezar hoy mismo, con prácticas diseñadas para que en 7 días notes más calma, mejores decisiones y menos peleas inútiles. Porque si tú no les enseñas a ser fuertes, el mundo les enseñará a ser débiles. Y eso, padre, madre, es un riesgo que no puedes permitirte. Lección 1. La dicotomía del control. Imagina este momento. Tu hijo tiene una rabieta justo antes de salir. Tú ya vas tarde, las llaves no aparecen, la mochila está incompleta y alguien te escribe algo urgente al teléfono. Sientes el calor subiendo por el pecho, una urgencia por apagar el incendio como sea. Aquí empieza la lección 1, porque aquí, justo aquí, es donde un padre o una madre común reacciona, y un padre o una madre estoica elige. La base es simple de decir y desafiante de vivir, separar lo que depende de ti de lo que no. Epicteto lo pone en la primera línea de su Enchiridión. De las cosas, unas dependen de nosotros y otras no. ¿Qué depende de ti en la crianza? Tu ejemplo, tu tono, tus palabras, los límites que marcas y las consecuencias que aplicas con justicia. ¿Qué no depende de ti? El humor del niño hoy, la opinión de sus compañeros, la respuesta exacta del profesor, la comparación injusta en redes, el tropiezo o el éxito de un examen concreto. Mira la escena otra vez con esta lente. La rabieta de tu hijo no depende de ti. Tu respuesta, sí. No puedes controlar que las llaves no aparezcan en este segundo. Sí puedes controlar no descargar tu frustración en quien menos lo merece. No puedes controlar que ese mensaje te haya llegado justo ahora. Sí puedes decidir leerlo luego, cuando estés en condiciones de responder con cabeza y no con fuego. Esta distinción, repetida día tras día, reconstruye tu liderazgo interior y, con el tiempo, el de tus hijos. La crianza estoica no busca hijos perfectos, busca hijos virtuosos, personas con criterio, con templanza, con justicia, con fortaleza. La virtud es el norte. Los resultados son el mapa cambiante del viaje. Cuando educas orientado a resultados, vives preso de la ansiedad. Notas, likes, comparaciones. ¿Qué dirán? ¿Estamos quedándonos atrás? Cuando educas orientado a virtud, cambias la pregunta: ¿qué decisión es justa? ¿Qué hábito fortalece su carácter? ¿Qué ejemplo doy con mi reacción? La diferencia es radical. Un camino te desgasta y te vuelve controlador. El otro te convierte en guía. La dicotomía del control no es frialdad, es amor disciplinado. No es me da igual, es me importa tanto que no voy a perderme en lo que no puedo cambiar. Es esa calma fuerte que un niño reconoce, aunque no la entienda con palabras. Porque los niños notan algo que los adultos solemos olvidar. Cuando papá o mamá están en control de sí mismos, el mundo se siente más seguro. Quiero darte 3 prácticas concretas para instalar esta base en casa. Primera, la pregunta de oro. Cuando algo te altere, pregúntate, en silencio, ¿qué parte de esto depende de mí ahora mismo? Si la respuesta es mi tono, ajústalo. Si es la claridad de la regla, formúlala mejor y a la altura de tu hijo. Si es aplicar la consecuencia que ya acordamos, hazlo con serenidad. Si no depende de ti, suelta la pelea interna y vuelve a lo que sí. Repite esta pregunta en micromomentos del día. Al despertar, antes de corregir, al leer un mensaje, al entrar en casa, esta pregunta es tu ancla. Segunda, el contrato de coherencia. Haz una lista breve, 2 columnas, lo que sí controlo y lo que no. En la primera, escribe:
mi ejemplo, mis horarios, mis límites, mis palabras, mis disculpas cuando me equivoco. En la segunda, el humor del niño, el clima, los comentarios externos, el resultado inmediato. Léela con tu pareja o con quien comparte la crianza. Comprométanse con la coherencia, que lo que decimos y lo que hacemos apunten al mismo lugar. Los hijos perdonan errores. Lo que no perdonan es la incoherencia crónica. Tercera, cierre de día con propósito. Marco Aurelio tenía el hábito de examinar sus acciones y corregir el rumbo. Cada noche, regálate 3 preguntas simples. ¿Dónde hoy elegí bien? ¿Dónde reaccioné y no elegí? ¿Qué haré diferente mañana? No busques discursos grandiosos. Una frase honesta vale más que una página de excusas. El cambio real empieza cuando dejas de justificarte y empiezas a observarte con sinceridad y sin violencia. Tal vez te preguntes, ¿y qué pasa con el amor? ¿No se vuelve fría la crianza si estoy todo el tiempo eligiendo? Al contrario, la elección consciente abre espacio para amar mejor. Cuando no estás secuestrado por la ansiedad del resultado, puedes ver al niño que tienes delante, no el proyecto de adulto que imaginaste. Puedes consolar sin ceder a la manipulación, corregir sin humillar, sostener sin sobreproteger. La dicotomía del control te permite ser tierno y firme a la vez. Eso es amor maduro. También te preguntarás, ¿y si mi hijo no entiende esta lógica? No necesita entenderla para beneficiarse de ella. Lo que necesita es verla en ti. El ejemplo es el lenguaje que nunca falla. Un padre que no grita contagia más calma que 10 sermones. Una madre que cumple lo que promete enseña más justicia que 100 charlas. Un adulto que pide perdón cuando se equivoca enseña humildad y con ella fortaleza. La virtud se transmite por contacto. Primero se observa, luego se imita, al final se adopta. Séneca decía que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. En la crianza, ese más son nuestros miedos proyectados, y si falla, y si se burlan, y si no puede. Tu tarea, como guía, es distinguir el miedo útil del ruido mental. El miedo útil te prepara, el ruido te paraliza o te vuelve controlador. Cuando vuelvas a sentir esa ola, regresa a tu pregunta de oro. ¿Qué depende de mí ahora mismo? Prepararlo con hábitos, cuidar mi ejemplo, cuidar mi lenguaje, cuidar mi presencia. Lo otro, por más que duela, no está en tus manos. Hay una transformación silenciosa que empieza en esta lección 1. Al principio, la pausa te parecerá artificial. Notarás tus impulsos y te sorprenderás con ganas de volver al viejo grito automático. Sostén la práctica. En días, tus hijos empezarán a notar que hay una nueva regla invisible en casa. Aquí no reaccionamos, elegimos. Y esa regla, sin que lo digas, reducirá fricciones. Hará más claras las consecuencias. Hará más corta cada discusión. Convertirá rabietas en oportunidades de entrenamiento, no en batallas por el poder. La dicotomía del control es el suelo. Encima de ese suelo construiremos disciplina, regulación emocional, resiliencia y hábitos virtuosos. Sin este suelo, todo se agrieta. Un mal día tumba la semana, un comentario te roba la paz, una nota te hace sentir que todo va mal. Con este suelo, cada evento se ordena. ¿Puedo controlarlo? Actúo. ¿No puedo? Aprendo, me adapto, suelto y sigo. Esta es la libertad interior que quieres heredar a tus hijos. Porque un niño que aprende a distinguir lo controlable de lo incontrolable crece menos temeroso, menos dependiente del aplauso, más dueño de sí. Quiero que te lleves una imagen sencilla. Imagina que cada día te presentas a tu casa con 2 cubos en las manos. Uno se llama control, el otro se llama ruido. Cada vez que pasa algo, eliges en cuál vas a verter tu energía. Si la echas en ruido, te agotas y no cambia nada. Si la echas en control, fortaleces tu carácter y con el tiempo, el de tus hijos.
Esa elección, repetida cientos de veces, decide el hogar que estás construyendo. Cierro esta lección con una invitación. Hoy, no mañana, elige un solo momento para practicar. Cuando aparezca el primer contratiempo, respira y pregúntate, ¿qué parte depende de mí? Nombra en voz baja tu elección. Actúa en consecuencia. Al final del día, escribe una línea. Hoy elegí X en vez de reaccionar con Y. Guarda esa línea. Mañana, otra. En una semana, notarás una calma nueva. En un mes, tus hijos la notarán también. En un año, tendrás una familia con más criterio, más templanza y más amor. Y todo empezó aquí, separando lo que depende de ti de lo que no. Lección 2. Domina tus propias emociones antes de educar. Antes de formar el mundo interior de tus hijos, necesitas gobernar el tuyo. No porque no debas sentir, sino porque un adulto que se gobierna es un faro. Ilumina sin gritar, orienta sin empujar, protege sin sofocar. Séneca, en De Ira, advierte que la ira es una forma de locura breve. Epicteto recuerda que no nos perturba lo que sucede, sino el juicio que hacemos de ello. En casa, ese juicio se convierte en tono, y el tono se convierte en clima. Tu calma es arquitectura. Imagina una escena sencilla, llegas cansado y encuentras desorden. Tu impulso dice, otra vez lo mismo. El viejo guión se activa, volumen alto, palabras afiladas, cara dura. Por un minuto sientes poder, pero al rato todo está peor. Tu hijo se cierra, tú te culpas, la distancia crece. La crianza estoica te propone otro guión. Primero, eliges tu juicio, luego eliges tu acto. Ese segundo invisible entre estímulo y respuesta es la cuna de tu autoridad moral. La clave es la atención disciplinada, lo que los estoicos llamaban prosoché, vigilar el propio pensamiento en el presente. No es vigilancia tensa, es una claridad suave que te permite ver el impulso sin obedecerlo. Cuando aparece la chispa, te dices, esto es una impresión, no un hecho. Respiras. Nombras lo que sientes, frustración, cansancio, miedo a perder control. Al nombrarlo, dejas de serlo, y desde ahí eliges. Quiero darte un método sencillo y profundo, en pasos que puedas repetir cada día hasta que se vuelvan parte de ti. Primero, el momento antirreacción. Cuando algo te encienda, concédete 10 segundos sagrados. Inhala contando 4, retén 1, exhala contando 6. Mientras exhalas, formula la pregunta de oro. ¿Qué depende de mí ahora mismo? Quizá dependa tu tono, tu lenguaje, tu postura, tu decisión de no discutir a gritos. Ese microrritual no es perder tiempo, es recuperar el mando. Un padre que respira antes de hablar enseña más con ese gesto que con un sermón de 20 minutos. Segundo, el diálogo interno maestro. La mente te dirá, me faltan el respeto. Si no grito, no hacen caso. Si cedo, me toman la medida. Responde con frases breves y ciertas, que ya tengas preparadas. No necesito gritar para ser firme. Puedo ser claro sin ser cruel. Mi ejemplo educa más que mi amenaza. Repetidas, estas frases reprograman el piloto automático. No estás positivando, estás entrenando juicio sano. Marco Aurelio insistía en hablarse con verdad para enderezar el alma. Aquí haces lo mismo. Tercero, el cierre de día. Al terminar la jornada, toma 2 minutos y escribe 3 líneas. ¿Dónde elegiste bien? ¿Dónde reaccionaste? ¿Qué harás distinto mañana? No lo conviertas en un tribunal. Mírate con firmeza y cariño, como mirarías a tu hijo cuando practica algo difícil. Si hoy gritaste, no te hundas en vergüenza improductiva. Pide perdón sin dramatismo, nombra tu mejora y mañana cumple. El perdón humilde restaura más que 1000 justificaciones. Un me equivoqué y lo corregiré es una lección de oro. Cuarto, la premeditatio del padre o la madre. Antes de un momento predeciblemente tenso deberes.
hora de dormir, pantallas, ensaya mentalmente 2 o 3 contratiempos. Se va a quejar, me va a desafiar, voy a sentir prisa. Luego, decide tu respuesta por adelantado. Hablaré lento, repetiré la regla una vez. Si insiste, aplico la consecuencia acordada. Al prever, reduces sorpresa. Al decidir de antemano, evitas negociar con tu peor versión. Quinto, el protocolo de reparación, porque incluso entrenando, a veces fallarás. Aquí también se educa. La reparación tiene 3 pasos. Reconocer sin excusas, reparar el vínculo, reinstalar la norma. Es algo así. Hablé mal, no está bien, te pido perdón, la regla no cambia. Las cosas se guardan antes de dormir. ¿Lo hacemos juntos? Esto enseña 3 virtudes a la vez: justicia, asumir lo propio; templanza, regularse; fortaleza, sostener la regla. No estás cediendo, estás liderando. Tal vez temas perder autoridad si no impones tu voz. En realidad, sucede lo contrario. La autoridad que nace del miedo es frágil, funciona mientras miran. La autoridad que nace del respeto es duradera, opera incluso cuando no estás. Un niño puede obedecerte por temor y romperse por dentro, o puede aprender a imitar tu autocontrol y fortalecerse por dentro. La segunda opción tarda más, pero construye para siempre. La ciencia moderna respalda este camino. Cuando el adulto regula primero, el niño regula después. Programas de atención plena en la crianza muestran menos conflicto y más cooperación, porque el clima emocional cambia desde la fuente. No necesitas convertirte en monje, necesitas volverte intencional. 5 respiraciones, una frase guía, una noche de revisión. Esas pequeñas palancas mueven piezas enormes. Y si hoy sientes que vas tarde, escucha esto. Nunca es tarde para un buen ejemplo. La historia familiar puede cambiar en una semana de coherencia. Tus hijos no necesitan un padre perfecto, necesitan un padre que se observa, que corrige y que sostiene el rumbo. Esa constancia silenciosa crea seguridad. La seguridad vuelve posible el aprendizaje, y el aprendizaje, la libertad. En resumen vivo, dominas tus emociones no para reprimirte, sino para dirigir tu energía hacia lo que forma carácter. Al hacerlo, la casa cambia de temperatura. Menos incendios, más claridad; menos amenazas, más acuerdos; menos culpa, más responsabilidad. Desde aquí, la lección 3, enseñar regulación emocional a tus hijos, deja de ser teoría y se vuelve espejo. Ellos aprenderán lo que ven en ti. Lección 3. Enseñar regulación emocional a tus hijos. Tu calma abre el camino. Ahora toca enseñarles a caminar. Un niño que sabe reconocer lo que siente y elegir qué hacer con ello no es un niño sin emociones. Es un niño con brújula. Marco Aurelio recordaba: si algo externo te hiere, no es la cosa en sí, sino el juicio que haces de ella. A un niño esto se traduce así: la emoción es un mensaje, no un jefe. Tú decides cómo responder. Primero, cambia el mito. Sentir no es fallar. Muchos niños aprenden que estar triste, con miedo o enojado es portarse mal. No, sentir es humano. Lo que entrenamos es qué hacemos con eso. La meta no es no llorar, sino aprender a llorar sin romper nada, a enojarse sin herir, a asustarse sin paralizarse. Esta distinción libera a tu hijo de la vergüenza y lo coloca en el terreno del aprendizaje. Segundo, ponle nombre a la emoción para quitarle poder. La neurociencia y educadores emocionales como Mark Brackett lo resumen: nómbralo para domarlo. Cuando tu hijo esté revuelto, ayúdalo a traducir. Es enojo, frustración, miedo, vergüenza, cansancio. Pocos nombres, claros, repetidos. En casa, menos etiquetas sobre el niño, eres dramático, y más etiquetas sobre el estado. Te sientes frustrado ahora.
Al nombrar, el cerebro empieza a enfriar la tormenta. Tercero, enséñale la diferencia entre emoción e identidad. Siento miedo no es soy miedoso. Estoy enojado no es soy malo. Epicteto diría, una impresión ha golpeado tu mente. Tú decides si le das asentimiento. A tu hijo se lo dirás así, los sentimientos son como nubes que pasan. Tú eres el cielo. No necesitas negar la nube, solo dejar que pase sin convertirla en una tormenta interminable. Herramientas prácticas que funcionan en casa y escuela. 1. Termómetro emocional. Del 1 al 10. ¿Cuánto sientes esto? Si pasa de 7, paramos y respiramos. Si está en 4 o 5, podemos hablar o elegir una opción de la rueda. Usar números ayuda a que el niño se observe sin dramatizar. También te da a ti un criterio para decidir si es momento de diálogo o de pausa. 2. Rueda de opciones. Construyan juntos un círculo con 6-8 alternativas que tengan sentido para su edad y para tu casa. Respirar 10 veces, tomar agua, ir a un rincón de calma, escribir o dibujar lo que siento, pedir un abrazo, escuchar una canción tranquila, caminar 2 minutos, repetir una frase guía. La clave es co-crear la rueda en un momento de calma, no en plena crisis. Luego, cuando la emoción suba, no discutan, señalen la rueda. Decidir antes ahorra lágrimas después. 3. Frase guía personal. Los estoicos usaban máximas breves para enderezar la mente. Ayuda a tu hijo a elegir una. Puedo con esto. Pasa. No me manda. Respiro y decido. Soy más que esta emoción. Escríbanla y déjenla visible, repetida. Esa frase se vuelve un interruptor interno. 4. Plan A, B para momentos críticos. Elijan 2 situaciones predecibles, deberes y pantallas. Por ejemplo, definan A. ¿Cómo se hace cuando todo va bien? Y B. ¿Qué pasa si aparece la emoción fuerte? A. Puede ser 20 minutos de tarea. Pausa. Otros 20. B. Puede ser, si me frustro, hago 10 respiraciones y pido ayuda con una pregunta concreta. Si insisto en gritar, pausa de 5 minutos y luego retomo. No es castigo impensado, es un plan acordado. La previsión baja el drama. 5. Tarjetas de afrontamiento. Pequeñas tarjetas con recordatorios. Una emoción dura como ola. Respira. Si grito, me alejo y vuelvo. Si me equivoco, reparo. Si me comparo, me enfoco en mi siguiente paso. Funcionan como anclas cuando el niño se pierde. Pueden ir en la mochila, el escritorio, la mesita de noche. 6. Ritual de cierre del día con 2 preguntas. ¿Qué emoción fue la más fuerte hoy? ¿Qué hice cuando llegó? Si el niño es pequeño, que lo dibuje. Si es mayor, que escriba una línea. Tú también responde. La lección estoica se modela, observarse, mejorar, seguir. Marco Aurelio hacía su examen del día, aquí lo adaptamos a su lenguaje. Anticipa errores sin dramatismo. Al principio, usarán la rueda cuando ya están a 9 de intensidad, mejor que nada. Luego, empezarán a detectarlo en 7, con práctica, en 5. Esa es la victoria invisible, el umbral baja. Habrá días en los que ignore toda herramienta. Ahí entra tu calma y el protocolo de reparación. Enseña que fallar no anula el progreso, lo entrena. Cuidado con 2 trampas. Una, el discurso moralizante en calor de la emoción. No funciona. Explicar por qué no debes gritar. Mientras gritas solo añade combustible. Primero regulamos, luego conversamos. 2. Rescatarlo siempre para que no sufra. La templanza se forma atravesando incomodidad tolerable. Tu tarea es acompañar, no anular la experiencia. Séneca recuerda que el oro se prueba en el fuego. No quieras oro sin fuego.
Integra la justicia y la coherencia, regla clara, consecuencia conocida y proporcional, tono sereno. Si el niño rompe, repara. ¿Cómo devolvemos lo que rompimos? Si hirió con palabras, restituye. ¿Qué dirás para sanar? Así la emoción deja de ser excusa y se vuelve maestra. En lenguaje estoico, no eliges lo que llega, eliges la virtud con la que respondes. Si te preguntas si todo esto funciona con adolescentes, la respuesta es sí, pero el camino es distinto. Más negociación, más responsabilidad compartida, menos directivas. En esa etapa, invítalos a codiseñar la rueda y el plan A-B y a elegir sus propias frases guía. La autonomía es parte de la regulación. Imponerla por fuera, la vacía por dentro. Recuerda el principio estoico de Marco Aurelio que sostiene esta lección. Lo que obstaculiza la acción, adelanta la acción. Lo que se interpone se convierte en camino. La emoción intensa no es el enemigo del aprendizaje, es el terreno perfecto para practicar. Cada ola, una repetición, cada repetición, músculo. En resumen, nombra la emoción, separa emoción de identidad, elige una herramienta, aplica un plan sencillo, repara si hace falta y cierra el día con una mirada honesta. Con semanas de práctica verás menos explosiones, más pausas, más lenguaje emocional y decisiones más justas. Eso es un niño fortaleciéndose por dentro. Lección 4. Resiliencia y antifragilidad. Que tus hijos no solo resistan, sino crezcan con la adversidad. Imagina una semilla bajo la tierra. No pide un suelo perfecto, ni un cielo siempre claro. Crece porque encuentra resistencia. La oscuridad, la piedra, la sequía. Cada obstáculo que la aprieta la obliga a hundir raíces más hondas. Así es también el alma de tus hijos. No se fortalece en el confort absoluto, sino en los pequeños choques con la vida. Como enseñaba Marco Aurelio, lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Hoy la palabra resiliencia suena en todas partes. Se reduce a resistir o aguantar. Pero una visión estoica va más allá. No solo resistir, sino usar el golpe como materia para crecer. Ese poder, la antifragilidad, no surge de discursos complicados, sino de experiencias repetidas, donde el niño o el adolescente aprende. Puedo caer y levantarme, puedo perder y seguir, puedo sufrir y transformarlo en fuerza. ¿Y cómo se entrena esto en casa? Permitiendo pequeñas incomodidades. A tu hijo le cuesta armar un rompecabezas y quiere llorar. Acompáñalo sin resolverle la pieza. Tu adolescente tropieza con una decepción amorosa. No la maquilles con frases vacías. Muéstrale que el dolor no lo define, sino lo que elige hacer después. Epicteto lo plasmó de la siguiente forma: no son las cosas las que nos dañan, sino la opinión que tenemos de ellas. Ayúdalos a distinguir entre lo que duele y lo que destruye, entre la emoción y la acción. Con los niños, planta retos entrenables. Ordenar algo que parece grande pero es alcanzable. Esperar un turno más largo de lo habitual. Intentar una tarea difícil aunque no quede perfecta. No es crueldad, es gimnasio de carácter. Cada pequeña victoria dice al corazón infantil: soy capaz. Con los adolescentes, practica el ensayo de escenarios. Antes de un examen, un partido o un encuentro social, pregunten juntos: ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué harías si sucede? Ese premeditatio malorum adaptado no cultiva fatalismo, sino calma. Si ya imaginaste y preparaste la respuesta, entonces la vida no puede sorprenderte tanto. Y cuando el obstáculo llegue, tu hijo descubre que no fue el fin, sino una lección. Cuidado. Resiliencia no es frialdad, ni antifragilidad es dureza seca. Se trata de enseñar que la vida hiere, sí, pero también cura y fortalece a los que saben aprender de ella. Como recordaba Séneca, el fuego prueba el oro, la adversidad al hombre.
Recuerda, no estás criando hijos de cristal que se rompan al primer golpe, ni hijos de piedra que no sientan nada. Estás formando almas templadas, que sienten profundamente y al mismo tiempo saben recuperar su centro. La meta no es que tus hijos vivan sin tormentas, sino que lleguen a decir con serenidad: puedo navegar en ellas sin perderme. No evites las piedras en su camino. Muéstrales cómo usarlas para construir escalones. No elimines cada riesgo. Enséñales a caminar con paso firme. No borres cada lágrima. Acompaña hasta que aprendan a secarse solos. Un niño protegido en exceso se debilita. Un hijo expuesto con amor aprende que las tormentas no frenan, forman. Lección 5. Disciplina estoica y hábitos virtuosos. La libertad de elegir bien. La meta no es que tus hijos te obedezcan por miedo, sino que elijan bien por convicción. La disciplina estoica no se impone, se cultiva. Como enseñaba Marco Aurelio, el carácter se forja en lo que repites cada día. En palabras de Séneca, el hábito es un segundo destino. Si lo eliges bien, te libera. Si lo eliges mal, te encadena. Epicteto lo plasmó de la siguiente forma: no esperes grandes cambios de una sola decisión. Mira lo que haces hoy y repítelo hasta que se vuelva natural. Imagina una ciudad sin leyes claras. Hoy se permite, mañana se prohíbe. Un guardia mira hacia otro lado, otro castiga con dureza. ¿Qué sucede? Confusión, abusos, caos. Pues lo mismo vive un niño o un adolescente cuando crece en un hogar donde las reglas cambian según el humor de los padres. La disciplina, en su raíz, no es castigo, es brújula. Y tus hijos, más que premios o gritos, necesitan brújulas que no se quiebren. La palabra disciplina suele sonar a dureza, a rigidez seca. Pero en la visión estoica, disciplina es una mezcla de justicia, claridad y constancia. Implica que las reglas tienen sentido, que no se imponen desde el capricho, sino desde la razón, y que se cumplen no por miedo, sino porque revelan lo que es justo. Como enseñaba Marco Aurelio, si algo es bueno, hazlo. Si algo es injusto, no lo hagas, y repítelo hasta que sea tu naturaleza. Los padres suelen cometer dos errores contrarios. O bien se vuelven jueces severos, donde la norma asfixia, o bien se diluyen en permisividad, donde no hay suelo firme. Ambas posturas dañan. La primera crea resentimiento, la segunda, inseguridad. Lo que tus hijos necesitan es lo que necesitan las ciudades. Reglas claras que permanezcan, justicia aplicada sin odio, firmeza unida a amor. ¿Y cómo se construye esa disciplina estoica en la vida cotidiana? No con listas interminables ni sermones kilométricos, sino con unos pocos principios sostenidos día tras día. Paso 1. Una regla, una razón, una consecuencia. Cada norma en casa debe responder a estas 3 preguntas. ¿Qué pido? ¿Por qué lo pido? ¿Qué ocurre si no se cumple? Así, la regla deja de ser capricho y se vuelve mapa. Por ejemplo, en esta casa no nos insultamos, porque las palabras construyen o destruyen. Si insultas, reparas con disculpa y reformulación. El niño entiende la acción, el motivo y aprende la reparación. El adolescente puede discutir, pero no podrá decir que no conocía la brújula. Paso 2. La constancia humilde. No sirve una regla repetida 1000 veces con gritos, sino una norma aplicada silenciosamente cada vez. Séneca advertía: largo es el camino de las palabras, corto y eficaz el del ejemplo. Cuando tus hijos vean que cumples tu palabra, incluso cuando estás cansado, aprenderán que la verdadera autoridad no nace de la fuerza, sino de la coherencia. Paso 3. Diferenciar firmeza de frialdad. La disciplina estoica no es indiferente. Un padre que corrige con un gesto de amor, aunque firme, transmite seguridad. Uno que ridiculiza o humilla destruye más que corrige. La firmeza justa regula conducta. La frialdad quiebra vínculos.
Por eso Epicteto lo plasmó de la siguiente forma: no eduques con ira lo que debe formarse con razón. Con los niños, disciplina significa estructura visible y breve, pocas reglas, pocas consecuencias, repetidas hasta que se vuelvan hábito. Hazlo tangible, un cartel en la nevera, un gesto acordado. Cuando se equivoquen, guía la reparación con calma. Con los adolescentes, la disciplina se transforma en contrato moral. No basta con imponer, necesitas convencer y negociar. La norma siempre debe tener un porqué ligado a sus intereses. No hay pantallas en la habitación por la noche, porque el sueño protege tu mente, tu humor y tu cuerpo. Hazlos participar, pero no abdicar. Escucha su propuesta, pero recuerda que el timón sigue en tus manos. Es natural que a veces protesten, que midan tu límite, que empujen la cerca. Es su rol. El tuyo no es enojarte por ello, sino ser el muro que no se mueve y la lámpara que no se apaga. Como enseñaba Marco Aurelio, un fuego no se apaga por el viento, se aviva. Tu constancia es el fuego que mantiene la casa encendida. Imagina dentro de algunos años tus hijos afuera de tu casa enfrentando el mundo. Cuando tengan que decidir si seguir una moda o mantenerse fieles, si dejarse llevar por un grupo o pensar con criterio, lo que resonará en su mente no serán tus gritos, sino tu ejemplo constante. Disciplina estoica no significa hijos que obedecen siempre, sino hijos que, cuando nadie mira, saben obedecer a su propia conciencia. Disciplina no es control total ni permisividad absoluta. Es equilibrio. Pocas reglas con razón clara, consecuencia proporcional, constancia humilde y amor firme. De ese modo, no tendrás hijos sometidos ni mimados, sino hijos con carácter, respetuosos, libres y templados. Pues lo esencial de la crianza no está en que tus hijos teman tu voz, sino en que aprendan a escuchar la suya con justicia y claridad. Lección 6. El mundo digital y la comparación. Enseñar a tus hijos a no regalar su valor en las redes. Imagina a tu hijo mirando una pantalla, rostros sonrientes, cuerpos perfectos, vidas que parecen novelas. Pero lo que no sabe es que esos instantes son vitrinas cuidadosamente editadas. Cada me gusta es presentado como moneda de valor, cada comentario como juicio definitivo. Y allí, su corazón joven corre un riesgo: empezar a creer que su valor depende de la mirada de otros. Como enseñaba Marco Aurelio, la fama es humo y la opinión de los hombres, ruido. En el siglo XXI, ese humo se llama algoritmo y ese ruido son notificaciones. Tus hijos, niños y adolescentes necesitan armas internas para no convertirse en esclavos de un pulgar arriba. El problema de fondo no son las redes o las pantallas, sino lo que puede ocurrir cuando no hay criterio firme. Un niño compara su dibujo con la foto editada de otro. Un adolescente compara su cuerpo real con un ideal imposible. Y así, sin darse cuenta, entregan su paz a una multitud anónima. Epicteto lo diría así: si entregas tu juicio a los demás, serás esclavo de cualquiera. ¿Cómo protegerlos? No con prohibiciones vacías, sino con educación estoica clara, práctica y repetida. Primer principio: el espejo verdadero. Enséñales la regla espejo. No publiques lo que no dirías cara a cara con respeto. Esto no es censura, es integridad. Y al verlo, descubrirán que la fortaleza no consiste en mostrar lo que impresiona, sino en vivir lo que es coherente. Segundo principio: la pausa salvadora. Cuando lleguen críticas o comentarios hirientes, enséñales el protocolo 24-3-1. Esperar 24 horas antes de responder. Explorar 3 opciones: ignorar, dialogar, reportar y apoyarse en una persona de confianza. Esta pausa transforma la reacción impulsiva en respuesta sabia. Como recordaba Séneca,
El que domina su ira, domina al mayor enemigo. Tercer principio, la identidad no negociable. Recuérdales una y otra vez que su valor no se mide en métricas digitales. Ayúdales a cultivar talentos reales, tocar un instrumento, practicar un deporte, escribir, servir a otros. Cuando su identidad está sembrada en raíces profundas, las olas de la comparación golpean, pero no arrancan. Con los niños bastará con juegos y límites visibles. Dibuja junto a ellos, muéstrales lo que es real y lo que es editado, y diles, lo que haces con tus manos vale más que una imagen en la pantalla. Con los adolescentes, usa la conversación franca y el ejemplo. Pregunta, ¿qué te hace sentir esa comparación? ¿A quién estás regalando tu paz con ese me gusta? Luego bríndales herramientas. Horarios claros de uso, espacios digitales compartidos y momentos conscientes sin pantallas. Pero sobre todo, sé modelo. Si tú mismo vives pendiente del teléfono a cada instante, toda norma sonará hueca. Imagina el descanso que tendría tu hogar si ellos entendieran, desde ahora, que el brillo de una pantalla no puede eclipsar la luz de una vida bien vivida. Si aprendieran a ver que las redes no son enemigo, pero tampoco templo sagrado, apenas un escenario, útil si se usa con criterio, destructivo si se convierte en altar. Tus hijos no necesitan un mundo sin redes, necesitan un carácter que no se derrumbe en ellas. Enséñales que la opinión es ruido, la comparación humo y que el valor real se lleva dentro. Como enseñaba Marco Aurelio, el valor de un hombre es proporcional al valor de aquello a lo que da importancia. Que ellos aprendan a valorar lo esencial, y el ruido externo perderá poder sobre su alma. Lección 7. Obstáculos comunes y autosabotaje parental. Salir del bucle, recuperar el timón. Imagina una tarde cualquiera. Llegas con prisa, la casa está revuelta, hay tareas sin empezar, un mensaje te reclama, un comentario en redes te pincha y de pronto te escuchas diciendo lo que juraste no volver a decir. Silencio, culpa, promesa vacía, de mañana sí. Este es el bucle, prisa, reacción, culpa, cansancio, repetido. Aquí, justo aquí, es donde la crianza estoica te invita a elegir un rumbo distinto. Como enseñaba Marco Aurelio, cuando algo te saque de tu centro, vuelve a lo esencial y hazlo bien. En palabras de Séneca, la culpa que no conduce a una corrección concreta es solo lastre. Epicteto lo plasmó de la siguiente forma: lo que te hiere no es el hecho, sino el juicio que le concedes. Traduzcámoslo a la vida real. No eres rehén de tu último error, eres responsable de tu próxima elección. Hablemos de la culpa. La culpa improductiva te susurra. No sirves. Siempre igual. Te encoge y te deja quieto. La responsabilidad, en cambio, te dice, me equivoqué, reparo, continúo. La primera te hunde, la segunda te endereza. Si hoy hubo grito, hay un camino de 3 pasos que cambia el clima sin discursos. Reconoce sin excusas, repara el vínculo con un gesto pequeño y reinstala la regla con serenidad. Te hablé mal, no estuvo bien, lo digo de nuevo con respeto, y la regla sigue siendo esta. No es teatro, es liderazgo moral en su forma más sencilla. Otro obstáculo silencioso es la incoherencia. A veces no es lo que dices, es lo que repites. Si la regla cambia según tu humor, el mensaje real es, aquí nada es confiable. Como enseñaba Marco Aurelio, la constancia es fuerza en silencio. Elige una sola regla para esta semana, una con su razón y su consecuencia proporcional. Escríbela, dila igual cada vez. Cúmplela incluso cuando estés cansado. 7 días de coherencia valen más que 70 sermones. Luego está el ruido entre cuidadores, mensajes mezclados que confunden y abren grietas. 2 adultos en desacuerdo convierten cualquier norma en moneda de cambio. Necesitan un pacto breve, fuera de escena,
un tema a la vez, una regla, una consecuencia, un lenguaje neutral. Y durante 7 días, mismo mensaje. En palabras de Séneca, lo que se decide con calma se sostiene mejor en la tormenta. El niño no es mensajero ni árbitro, es aprendiz. La unidad arriba crea paz abajo, y el rescate excesivo, ese impulso tierno que sin querer debilita. Lo hago por ti para que no sufras. Resultado: menos tolerancia a la frustración, más dependencia. Epicteto lo plasmó de la siguiente forma: no protejas al otro de la vida, enséñale a vivir. Acompañar no es sustituir. Valida la emoción, ofrece una herramienta y marca el límite. Veo que te frustra. Elige cómo te regulas. Respiramos, pides una pista o tomas una pausa breve. Estoy aquí, no lo haré por ti. Esa incomodidad controlada es el gimnasio del carácter para niños y para adolescentes. Tal vez te preguntes si todo esto funcionará con ellos. La verdad es que empieza contigo. Tu calma no oculta el error, lo repara. Tu coherencia no elimina la rebeldía, la encausa. Tu unidad con el otro cuidador no borra los desacuerdos, los ordena. Y tu decisión de no rescatar siempre no endurece el corazón, lo fortalece. Como enseñaba Marco Aurelio, lo que se interpone se convierte en camino. Ese contratiempo de hoy puede ser el escalón de mañana si lo usas bien. Quiero que tengas un reinicio de emergencia para los días que se descarrilan. Cuando sientas que el bucle te traga, detente 2 respiraciones más largas que de costumbre. Susurra la pregunta que ya conoces: ¿qué depende de mí ahora mismo? Tal vez sea tu tono, tu postura, tu capacidad de parar a tiempo. Reconoce lo que hiciste mal sin drama, nombra la regla con su razón y sigue. No intentes salvar la semana en una conversación. Salva el siguiente minuto con una elección justa. Esto vale para peques que explotan y para adolescentes que empujan los límites. Con niños, menos palabras y más gestos. Una disculpa clara, una reparación pequeña, una regla repetida siempre igual. Con adolescentes, más negociación y más responsabilidad compartida. No tengo que estar de acuerdo para escucharte. Respeto es hablar claro sin herir. Esta es la regla, y aquí está el porqué. En ambos casos, tu ejemplo enseña más que cualquier explicación. Si hoy te pesa el voy tarde, escucha esto. Nunca es tarde para el buen ejemplo. Un hogar puede cambiar de temperatura en una semana de coherencia y reparaciones honestas. En palabras de Séneca, el progreso ama los pasos pequeños dados cada día. Tu tarea no es hacerlo perfecto, es no abandonar el rumbo cuando fallas. Sal del bucle con 3 movimientos sencillos. Elige responsabilidad en lugar de culpa. Sostén una regla con constancia humilde. Acompaña sin sustituir. Y cuando tropieces, porque a veces pasará, vuelve a empezar sin teatro. Ese reinicio silencioso, repetido, es la brújula que tus hijos necesitan para convertirse en adultos fuertes y justos. Lección 8. Guía de 30 y 90 días para convertir los principios en rutina. Imagina que todo lo que has practicado hasta ahora no queda en buenas intenciones, sino que se vuelve tu manera natural de vivir la crianza. No magia, ritmo, no perfección, constancia. Como enseñaba Marco Aurelio, el carácter se forja en lo que repites. En palabras de Séneca, el progreso ama los pasos pequeños dados cada día. Epicteto lo plasmó de la siguiente forma: no esperes el momento ideal, empieza con lo que tienes y dónde estás. La meta no es hacer de todo, es sostener lo esencial. En los próximos 30 días vamos a instalar un puñado de prácticas que cambian la temperatura del hogar. En 90 días las habrás hecho parte de tu identidad como madre o padre, y tus hijos niños o adolescentes empezarán a moverse con más criterio, menos explosión y más respeto por sí mismos y por los demás. Primera fase:
0 a 30 días. Ordenar el centro para que todo lo demás encaje. El día 1 elige solo 2 compromisos. La pregunta de oro en momentos tensos y una regla con razón que quedará igual toda la semana. La pregunta de oro ya la conoces. ¿Qué depende de mí ahora mismo? Repite eso antes de corregir, antes de tocar el teléfono, antes de responder a una provocación. Y define una regla simple con su porqué y su consecuencia proporcional. Por ejemplo, en esta casa no nos insultamos porque las palabras construyen o destruyen. Si sucede, se repara con disculpa y reformulación. Dila igual, cúmplela igual. 7 días bastan para que todos sientan que el piso es firme otra vez. A partir del día 8, suma una práctica que une a la familia sin discursos. El cierre de día en 2 minutos. Tú primero y si se puede todos. ¿Qué hice bien hoy? ¿Dónde reaccioné? ¿Qué haré distinto mañana? No se trata de confesar pecados, sino de entrenar conciencia. Con niños, que lo dibujen. Con adolescentes, que escriban una línea o lo digan en voz alta si prefieren. Como enseñaba Marco Aurelio, examinar el día endereza el alma para el siguiente. Hacia el día 15, toma un frente concreto y dale forma de entrenamiento. Si son las tareas, instala el solo 5 para niños y el bloque de enfoque para adolescentes. Si son las redes, aplica el pacto que ya conoces, la regla espejo y el 24-3-1 ante comentarios hirientes. Si es el respeto, protege la pausa de oro y la reparación breve. Si es el bullying o la presión social, ensaya la triada que fortalece. Me aparto, busco apoyo, cuento con claridad. Y para los mayores, añade documentación y reporte. Un frente a la vez, durante 2 semanas, hasta que deje de ser guerra diaria. En el día 21, incorpora el músculo que evita la sobreprotección. Acompañar sin sustituir. Dilo sin rodeos y con cariño. Veo tu frustración, elige una herramienta de regulación y haz el primer intento. Estoy aquí para ayudarte sin hacerlo por ti. Con niños, ofrece 3 opciones claras. Con adolescentes, negocia apoyos concretos, pistas, recursos, plazos, manteniendo la responsabilidad en sus manos. Epicteto lo habría dicho así: no le quites al otro su entrenamiento. Al llegar al día 30, no esperes fuegos artificiales, busca señales reales. Menos gritos por día, una reparación hecha el mismo día, una regla cumplida la mayor parte de la semana, alguna conversación difícil que se sostuvo con respeto. Si te faltó constancia, no te castigues, ajusta. En palabras de Séneca, no cambies de timón por la primera ola, corrige el rumbo y sigue. Segunda fase, 31 a 90 días, consolidar identidad y ampliar territorio. Los segundos 30 días no añaden ruido, agregan profundidad. Conserva la pregunta de oro y el cierre de 2 minutos. Protege tu regla con razón y si ya está firme, suma una segunda que tenga impacto. Por ejemplo, sin pantallas en la habitación por la noche porque el sueño cuida la mente y el carácter. Mantén el porqué siempre visible. Cuando la razón es justa, la norma deja de sentirse como capricho. Entre los días 45 y 60, entrena resiliencia con premeditación sencilla. Elige cada semana un escenario probable, examen difícil, plan que se cae, crítica en redes, perder un partido y decide 3. Y sí, con tu hijo o adolescente, juntos establecen una respuesta por adelantado y una frase guía corta. No lo conviertas en drama. Hazlo hábito. Como enseñaba Marco Aurelio, lo que se interpone se convierte en camino cuando lo esperas y lo usas bien. En torno al día 60, agrega servicio y contribución. La justicia se aprende sirviendo. Para niños, un gesto semanal que ayude en casa o con alguien cercano.
Para adolescentes, una hora de servicio elegida por ellos, con sentido para su mundo. No es castigo, es formación de carácter. La mirada deja de girar solo en torno al yo. Entre los días 75 y 90, alinea a los cuidadores si los hay. 15 minutos por semana para unificar mensaje en el frente que más ruido genera. Una regla, una consecuencia, un lenguaje. 7 días de unidad y luego revisión. La paz abajo nace de la claridad arriba. En palabras de Séneca, lo decidido con calma resiste la tormenta. Este roadmap también incluye cómo volver a empezar cuando falle todo. Habrá días en que la casa se caliente, la tarea fracase, la red social muerda, el respeto se rompa. Ese día no se perdió. Ese día se usa. 2 respiraciones más largas que de costumbre, la pregunta de oro, una reparación sin teatro y de nuevo la regla con su porqué. La grandeza de una familia no está en no caer, sino en levantarse rápido sin perder el corazón. Si necesitas una imagen para sostener estos 90 días, quédate con esta. Cada jornada llegas con 2 llaves y una abre la puerta del ruido prisa, reacción, culpa. La otra, la puerta del rumbo, pausa, elección, constancia. No puedes evitar que el timbre suene o que la vida te empuje, pero sí puedes elegir qué llave usas. Repite esa elección suficiente veces y tu hogar cambia de temperatura, no de golpe, sino de raíz. En 30 días, instala lo esencial pregunta de oro, una regla con razón, cierre de día, un frente entrenado, acompañar sin sustituir. En 90, consolida identidad segunda regla sensata, premeditación de obstáculos, servicio, unidad entre cuidadores. Como enseñaba Marco Aurelio, persevera en lo necesario. En palabras de Séneca, no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va, pero tú ya tienes norte, formar almas fuertes, justas y templadas. Epicteto lo plasmó de la siguiente forma: obra cada día como quien entrena para lo que ama. Eso, al final, es la crianza estoica. Imagina que ya empezaste. Hay más pausas, menos incendios, una regla con razón que se sostiene. Y aún así aparecen dudas que pinchan la seguridad. No tengo tiempo, con mi adolescente no funciona, si no grito no me hacen caso, y si el otro cuidador no coopera, y si recaigo, este es el lugar para mirarlas de frente. Como enseñaba Marco Aurelio, vuelve al principio y no te enredes. En palabras de Séneca, el progreso ama la claridad. Epicteto lo plasmó de la siguiente forma: no discutas con las apariencias. Actúa sobre lo que sí controlas. Si no grito, no me hacen caso. Lo entiendo. El grito parece atajo. Funciona 1 minuto y te cobra caro después. La autoridad que nace del miedo es frágil. Necesita tu presencia constante. La autoridad que nace del respeto dura incluso cuando no estás. Cambia volumen por consistencia. Una regla clara, una consecuencia proporcional, el mismo mensaje cada vez. Dilo en voz baja y cúmplelo. Si hoy no responden a la calma, no es prueba de que no funcione. Es señal de que están acostumbrados al viejo guión. 7 días de coherencia reescriben expectativas. Como enseñaba Marco Aurelio, la constancia es fuerza en silencio. No tengo tiempo. Tu tiempo ya está comprometido, lo sé, pero estas prácticas no añaden carga, sustituyen desgaste. La pregunta de oro toma 10 segundos. La reparación honesta ahorra horas de culpa. El cierre de día son 2 minutos que ordenan el siguiente. No busques huecos perfectos. Inserta pequeñas llaves en puertas que ya existen. Antes de responder un mensaje, pregunta: ¿qué depende de mí? Antes de dormir, 2 líneas. En palabras de Séneca, no es que tengamos poco tiempo, es que desperdiciamos mucho. Cambia una distracción por una práctica. Notarás más paz, no más tareas. Mi adolescente no escucha. Los adolescentes escuchan más tus patrones que tus discursos.
Habla menos, negocia mejor, responsabiliza más. Propon acuerdos con razón. No móvil en la habitación por la noche porque el sueño cuida tu mente. Pide su plan AB para tareas o redes y sostén las consecuencias que él mismo aceptó. Evita sermonear en caliente, conversa en frío. Epicteto lo plasmó de la siguiente forma: no busques cambiar al otro en la tormenta, espera el momento en que pueda oír y cumple tu parte. Respeto, claridad, coherencia. La influencia crece cuando la presión baja y la responsabilidad sube. Las redes sociales son inevitables. Sí, y por eso necesitan criterio, no solo límites. La regla espejo no publico, lo que no diría en vivo protege identidad. El protocolo 2431 pausa 24 horas. 3 opciones. Una persona de confianza desactiva impulsos ante comentarios hirientes. Mirar juntos de vez en cuando desarma la fantasía y enseña a distinguir edición de realidad. Como enseñaba Marco Aurelio, no te dejes arrastrar por la multitud, mantén tu juicio. Tu mensaje no es redes malas, es tú vales más que un número. Y si la crítica es válida, mejor. La crítica justa es entrenamiento gratuito. Separar emoción de acción es clave. Primero regula, respira, nómbrala. Luego pregunta, ¿qué parte depende de mí? Ajusta esa parte. Agradece lo útil, suelta lo tóxico. En palabras de Séneca, quien aprende del reproche crece más rápido que quien busca halagos. Enseña a tus hijos a pedir feedback específico y a convertirlo en un pequeño plan, una mejora, un plazo, una revisión. Lección 10. El legado. Imagina a tu hijo dentro de 20 años. No sabes qué trabajo tendrá, qué ciudad habitará, qué persona amará. Eso no está en tus manos, pero sí puedes imaginar, con serenidad, el tipo de alma que llevará dentro. Una mente clara, un corazón templado, un juicio justo. Como enseñaba Marco Aurelio, el verdadero bien está en el uso que hacemos de lo que nos toca. En palabras de Séneca, no hay vida buena sin un alma buena. Epicteto lo plasmó de la siguiente forma: no elijas lo que sucede, elige quién eres ante lo que sucede. Una vida buena no es una vida sin problemas, es una vida con dirección. Tus hijos no necesitarán que el mundo sea amable si han aprendido a ser firmes y compasivos a la vez. Esa firmeza nace de lo que han visto en ti. La pausa antes del impulso, la pregunta de oro cuando todo aprieta, la reparación honesta cuando te equivocas, la coherencia silenciosa que no depende del humor. Ese es el legado, no la perfección, sino un camino repetido con humildad y coraje. Si hoy hiciéramos un inventario, lo esencial ya está sobre la mesa, la dicotomía del control para no perderse en lo que no depende, la maestría de tus emociones para iluminar sin gritar, el entrenamiento de tus hijos en regulación para que la emoción sea mensaje y no tirano, la resiliencia que convierte golpes en escalones, la disciplina que forma criterio, no solo obediencia. El criterio en lo digital, para que su valor no cuelgue de un número. La claridad para salir del bucle de culpa e incoherencia y volver al timón. Un plan de 30 y 90 días para que todo esto deje de ser intención y se vuelva identidad. Si lo miras con calma, verás que no son trucos, son virtudes practicadas a fuego lento. Tal vez te preguntes qué recordarán de ti cuando ya no estés. No recordarán cada regla ni cada técnica. Recordarán tu manera de estar en el mundo. Recordarán que no devolvías odio por odio. Recordarán que frente al error elegías la verdad y la reparación. Recordarán que ponías razones limpias detrás de las normas y que cumplías lo que prometías incluso cuando nadie miraba. Recordarán que pedías perdón sin teatro, que celebrabas el esfuerzo más que el aplauso, que escuchabas incluso cuando estabas en desacuerdo. Recordarán, sobre todo, que vivías lo que enseñabas. En palabras de Séneca,
Largo es el camino de las reglas, corto y eficaz el del ejemplo. Para niños y adolescentes, el mismo mensaje con distinta música. A los pequeños se les siembra con gestos repetidos y palabras sencillas. A los mayores se les entrega la responsabilidad de su propia brújula, con razones claras y consecuencias justas. En ambos casos, tu tarea es la misma: señalar el norte y caminar en esa dirección lo suficiente como para que quieran imitarte. Como enseñaba Marco Aurelio, educar es mostrar, no adornar. Epicteto lo habría dicho así: no discurses sobre la virtud, practícala y deja que se note. Quiero dejarte una imagen para cuando la vida vuelva a empujarte. Eres el artesano del clima moral de tu casa. No controlas el clima del mundo, pero dentro de tu hogar puedes encender una lámpara que no se apaga con el primer viento. Esa lámpara es tu juicio bien entrenado. Esa luz guía a tus hijos cuando tú no estás en la habitación, cuando nadie les aplaude, cuando se sienten tentados a elegir lo fácil en lugar de lo justo. Si mantienes viva esa luz, ellos aprenderán a encender la suya, y esa es la herencia que no pierde valor con el tiempo. No necesitas prometer grandezas, prométete constancia, un día más con pausa, una conversación difícil hecha con respeto, una norma justa sostenida cuando estás cansado, un acto de servicio que expanda la mirada, una noche más de cierre honesto. Eso, repetido, forma carácter, y el carácter es destino. Como enseñaba Marco Aurelio, persevera en lo necesario, el resto caerá por su propio peso. En palabras de Séneca, el que tiene un porqué soporta casi cualquier cómo. Epicteto lo plasmó de la siguiente forma: obra cada día como quien entrena para lo que ama. Entrénate para amar bien. Si este camino resuena, dale continuidad. Elige hoy una práctica que no soltarás esta semana y compártela con tus hijos. En esta casa elegimos nuestro tono, en esta casa lo intentamos otra vez. En esta casa no regalamos nuestra mente a los extraños. En esta casa pedimos perdón sin excusas. No porque sea fácil, sino porque es hermoso, y porque los estás preparando para una libertad que no depende del clima de afuera, sino del fuego de adentro. Aquí cerramos este viaje, pero la obra empieza cada mañana. Cuando dudes, vuelve al principio. ¿Qué depende de mí ahora? Respira, decide, actúa. Tu ejemplo hará el resto. Y un día, sin que te des cuenta, verás a tu hijo frente a un obstáculo y escucharás, en su manera serena de responder, el eco de tu propia voz, eligiendo bien. Ese será el signo de que la filosofía dejó de ser un libro y se convirtió en familia.